te alabaré, Señor, te alabaré. Buenos días, bendecido, maravilloso, prosperado día tengamos todos en el Señor. Una bendición especial tengamos todos. Padre, doy gracias por este día. Gracias, Señor, por esta aromática que me permites tomar, degustar, digerir. Gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por este precioso día, por el sol, por el oxígeno. Gracias por mi salud, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque usted siempre ha estado allí. Usted no ha dejado de ser, no ha dejado de estar. Gracias, Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Bienvenidos todos a este precioso estudio de la preciosa palabra del Señor. Bienvenidos todos. Padre, sea usted, Señor, una vez más en medio de este estudio. Espíritu Santo de Dios, es solo usted, Espíritu Santo. Solo usted es el que sabe, solo usted es el que conoce. ¿Dónde estamos fallando? ¿Dónde estamos necesitando más y más de usted, Señor? En su palabra, de su palabra, Padre. Estamos en el estudio del libro de los Hebreos. Espíritu Santo, lo necesito más que ayer. Más y más que ayer. Oh, Señor, más que todos los días, Señor. Hoy lo necesito más. Para que solo sea usted, Señor, instruyéndome, llenando mi boca, llenándola, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Con esta preciosa adoración de fondo, voy a leer su preciosa palabra, pero antes voy a hacer un breve resumen, pues ya desde la fría Bogotá, pero rica, deliciosa, nuestra capital, porque es nuestra capital. Entonces, estamos en el estudio del libro de Hebreos, estoy en capítulo 8, hemos venido viendo cuál es el sacerdocio, sobre el sacerdocio de Melquisedec y el mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Entonces, sabemos que el Señor Jesucristo viene del pacto de Melquisedec. Ese orden del sacerdocio de Melquisedec solo es escogido por el Dios Altísimo, instituido por Dios. El sacerdocio de Melquisedec es instituido por Dios desde el Antiguo Testamento. El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Ve? Entonces, por ese orden es que fue instituido el Señor Jesucristo. ¿Ve? Porque los otros sacerdotes morían y tenían que volver a constituir uno y todo. Pero el Señor Jesucristo es uno y para siempre. No han tenido que constituir otro hijo de Dios que venga y haga el sacrificio y haga la ofrenda para el Padre por todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es la ofrenda que el Señor Jesucristo hizo? Su sangre que derramó, que llevó ante el tabernáculo del cielo. Porque el tabernáculo y el altar de aquí de la tierra es sombra. Lo mismo como la ley, sombra del nuevo pacto. Porque ese es el antiguo pacto. Y el nuevo pacto es el Señor Jesucristo, hecho una vez y para siempre con ese pacto nuevo, único pacto hecho por su sangre, que ofreció esa ofrenda delante del altar y delante del Padre, cuando Él solo anuncia tetelestai. Ese es el paz y salvo. Padre, todo está pagado, todo está saldado por ellos. Ya no hay nada que hacer, todo está hecho. Vencí todo por ellos, Padre. Y ahí donde Él es el sacerdote, ¿ve? Intermediario entre Dios y nosotros. Entonces, solo los que estamos en Cristo somos los hijos, somos los que tenemos ese derecho de ir delante del Padre, ¿ve? Entonces, haciendo ese breve recuento de lo que es el sacerdocio y de lo que es el único mediador, continúo leyendo. Acordémonos que este libro está escrito, esta carta a los hebreos, porque hay muchos que se querían volver atrás. ¿Ve?
dejar el evangelio del Señor Jesucristo y volverse a la religión, sabiendo que la religión no salva, la religión no sana. Solo es el Señor Jesucristo, que fue constituido una vez y para siempre y para todos aquellos que podemos creer en la obra del Señor. Bueno, entonces continúo leyendo. Acordémonos también, quiero hacer un breve recuento, que en Jeremías 31, del 31 al 34, es donde el Padre nos da esa promesa de que viene el nuevo pacto. Porque el antiguo pacto, que era por obras, porque lo habían pedido el pueblo, el Señor lo fue instruyendo, dándoles instrucciones a ellos, preparándonos para este nuevo pacto. ¿Ven? Y resulta que nosotros hemos sido los grandes beneficiarios de ese nuevo pacto, porque le hemos creído a Dios, al Mesías, al enviado. ¿Ven? Entonces continúo leyendo desde el capítulo, voy a leer nuevamente desde el capítulo 1, pero realmente hoy corresponde desde el 5. Capítulo 8, desde el versículo 5. Pero me voy a permitir leer desde el versículo 1, capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, el que está en el cielo, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo que levantó el Señor, el Dios Todopoderoso, y no el hombre. Vean, el verdadero. Entonces, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ese tenga algo que ofrecer. ¿Ve? Entonces, ese es el sacerdote, aquel que es mediador entre Dios y los hombres y que ofrece esa ofrenda en el tabernáculo. Y es necesario que tenga algo que ofrecer. Por eso es que ya no hay en sí constitución de sacerdote acá. ¿Qué van a ofrecer? Por ti y por mí, delante de Dios. Si ya la ofrenda está hecha una vez y para siempre, que es el Señor Jesucristo. Y todo el que se levante y lo llamen sacerdote va a morir. Y ahí queda. En cambio, el Señor Jesucristo murió, pero resucitó para testificarnos de su verdad. Eso fue lo que Él hizo. Hoy es lunes. Ayer domingo fue el día de resurrección. ¿Qué es lo que nosotros celebramos ese día? Esa alegría que tiene que haber en nosotros, que el Señor Jesucristo resucitó para testificarnos que es la única tumba vacía. Todo el turista que va a Israel, todos los que visitan una tumba vacía, porque Él resucitó para testificarnos de que venció la muerte, que venció el pecado, y que tú y yo ya somos limpios y libres, que nos dio la libertad. Solo aquel que puede creer en esa obra. El que no cree, aquellos que creemos, morimos en el Señor Jesucristo y vivimos en Él. Pero aquellos que no creen, sino que son pecadores, mueren en el pecado y no verán a Dios. ¿Ve? No lo verán. Una cosa es lo que tú digas, otra cosa es lo que es. ¿Ve? Lo que es eso. Y esta es la palabra de verdad, y eso me lo dice. Y continúo. Así que si estuviese sobre la tierra, ¿con qué continúo? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Presentan ofrendas según la ley. ¿Ve? Entonces, ¿en qué estás? ¿En la gracia o en la ley? ¿Ve? Los cuales sirven a lo que es figura. Una figura, no a la verdad. Lo cual sirven a lo que es figura y sombra. Por favor, busca la palabra y léela. Hebreos 8. ¿Ve?
Entonces, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministro es el suyo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, había defecto, no era seguro, ¿ve? Porque era sombra, ¿ve? De figura. Pero el que está en el cielo es el que es el verdadero, y a ese es que fue el Señor Jesucristo, a ese se presentó, y ese es el segundo pacto, y ese es el bueno, el mejor, ¿ve? Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Eso es donde está en Isaías, ¿ve? El sacerdote único, exclusivo del Señor Jesucristo. Y este es el del nuevo pacto. El antiguo pacto era donde había muchos sacerdotes. Y si todavía existen muchos sacerdotes, ese es el antiguo pacto. Un sacerdote en cada ciudad, un sacerdote en cada barrio, un sacerdote. Y el Señor Jesucristo es el único sacerdote para todos. Él es el único que realmente, los demás son maestros, son ministros de la palabra, mas no sacerdotes. Porque el único sacerdote ya constituido y para siempre, y que es el del segundo pacto y el que es verdadero, es el Señor Jesucristo. Ya no hay ningún otro, ningún otro. Entonces, y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esa fue una sombra y los sacó para mostrar lo que venía, que era mejor, ¿ve? El pueblo era necesario que recibiera así. Y ahí estaba el Señor con ellos. Sí, ahí estaba. ¿Ve? Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Mira lo que sucede cuando no permanecen. En el antiguo pacto, a pesar de que era sombra, no permanecieron y el Señor se desatendió de ellos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasará ahora? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. La palabra debe estar realmente. Mis leyes en la mente de ellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué nunca más se acordará? Porque el Señor Jesucristo resucitó, porque Él pagó por todos. ¿Ve? ¿Y cuánto hace eso que lo hizo el Señor? ¿Cuánto hace? Ya hace muchos, muchos años. 2023 años hace que el Señor ya pagó, ya lo hizo, ya lo completó. Tetelestai, ese es el paz y salvo para todos y cada uno de aquellos que le podemos creer al Señor. ¿Ve? Entonces, mira que el Señor dice: no me acordaré nunca más de su pecado, y no se acuerda. El enemigo es el que viene y te recuerda a ti y me recuerda a mí. Con que ahora esto, si tú lo otro. Sí, pasado. Y el pasado se lo llevó el Señor Jesucristo. Ahora es mi presente. ¿Ve? Y ya yo vivo es por su palabra. Esta me limpia, esta me lava. ¿Ve? Soy justa. Soy justificada por su sangre, por la obra del Señor Jesucristo. Por esa ofrenda que Él hizo por mí. La hizo por ti. Entonces, si lo recibes así, si tienes esa certeza en tu corazón, que esa ofrenda que el Señor hizo en el cielo también fue por ti, eres salvo. Y estás limpio de pecado. Estás limpio.
Eres justo, eres santo, porque Él es el que santifica. Cuando te quita las impurezas, estás limpio para Dios. ¿Ve? Ahí es donde pasas de ser creación a ser hijo. ¿Ve? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir, nuevo pacto he dado por viejo al primero. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, ese antiguo pacto desapareció. Todo lo que está allí, el Señor Jesucristo lo hizo, y todo era sombra. Todo es sombra. Todos fueron las promesas de la venida del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento está hecho de las promesas para la venida del nuevo pacto, Nuevo Testamento. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para ti y para mí. Si lo podemos creer, si podemos confiar, para entrar confiadamente al trono de la gracia. Y poder allí interceder y poder allí solamente dar gracias, alabarlo, bendecirlo, porque todo está hecho, todo está dado, todo. Padre, gracias, 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 Señor. Gracias por su bondad, por su misericordia, por su amor. Gracias por esa preciosa y maravillosa obra, por esa preciosa ofrenda que usted hizo, Señor, por mí, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. En su nombre, Jesús. Amén. Amén y amén.